Muy buenas noches. ¿Son paraguayos los menonitas? Te preguntaste seguro eso, porque vos los escuchás en televisión, le hacen una entrevista, hablan un pésimo español, normalmente hablan esa jerga que es una mezcla de alemán y ruso. ¿Son paraguayos los colonos, los brasiguayos? Los colonos que vos les escuchás que tienen ese fuerte acento cuando hablan español, suena más a portugués que a español. ¿Son paraguayos las etnias que tampoco son parecidos a lo que nosotros consideramos que son paraguayos? ¿Qué es ser paraguayo? ¿Por qué queremos ser paraguayos? ¿Por qué querría alguien que vino, sus padres emigraron de Canadá o emigraron de Rusia, huyendo por la persecución religiosa, se instalaron acá, nunca recibieron nada del Estado, no se van a escuelas públicas, no se van a hospitales públicos, viven con su gente, hablan su dialecto, tienen sus costumbres? ¿Por qué se sentirían paraguayos? ¿Qué los identificaría con lo que nosotros consideramos es el paraguayo típico? ¿Qué es el paraguayo? ¿Tomar tereré, comer sopa paraguaya, hinchar por la selección, ser corrupto, ser honesto? Es un tema que vale la pena discutirlo. Mucho de lo que está pasando hoy en el norte del país tiene que ver con ese fenómeno que hasta ahora existe. No logramos incorporar a sectores importantes de la población como parte de todos. Vos te sentís menonita, vos cuando hablás con uno sentís que estás con un compatriota. Él sentirá que está con un compatriota. Si te subís a un colectivo y al lado se subió un indígena, ¿vos le sentís como tu compatriota? ¿Él te siente como su compatriota? ¿Tienen ustedes algo en común? Esto se construye. Y desde el Estado nunca hemos tenido una sola política que nos permita sentirnos todos como partes de una misma patria. Es para pensarlo. Hoy vamos a hablar de lo que están viviendo muchos de esos paraguayos, a quienes muchas veces no consideramos paraguayos, en el norte del país. Y te vamos a mostrar lo que es estar en el corazón del miedo. Señores, parece una contradicción, pero esto va con onda. Bueno, señores, primero que nada le contamos que estamos en vivo, Estamos en vivo y ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hoy voy a usar el Twitter, mi Twitter, Luis Vareiro, y yo te pido que si querés contar algo, opinar sobre lo que vamos a ver, utilices esta vía. Después vamos a habilitar seguramente un número del WhatsApp para que la cosa sea más rápida, porque es lo que usa hoy todo el mundo. Pero bueno, estamos en vivo. Te voy a contar lo que vas a ver hoy. Fuimos al lugar en donde hasta ese momento había ocurrido el último secuestro. Fuimos para hablar con quienes eran víctimas del último secuestro. Estas imágenes son del lugar en donde se había producido en lo que entonces era el último secuestro. Queríamos hablar con esa gente que casi no habla, con los colonos menonitas. Queríamos saber qué sienten. Terminamos viviendo una experiencia realmente impresionante que nos permitió sentir, es una cuestión de piel, la sensación del miedo. No es un invento, no es un verso, es algo que tienen hoy como una segunda piel. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a ir con la primera parte del material exclusivo que tenemos de una experiencia real que vivimos en la zona roja del EPP. Vamos con la primera parte del material. Si es que llegan a ver personas así, váyanse nomás rápido, no se queden. Váyanse nomás rápido, no se queden. Lo que comenzó con la intención de mostrar lo que hoy se conoce como la zona roja del EPP, los lugares donde esta organización criminal siembra terror entre los colonos, se convirtió en un viaje inesperado al corazón del miedo.
una experiencia real sobre lo que sienten quienes viven librados a la suerte y los designios de un grupo de fanáticos para quienes la vida no vale nada. Con los camarógrafos Ricardo Acosta y Raúl Caballero y nuestro corresponsal en San Pedro, Lorenzo Agüero, fuimos a la colonia Santa Clara, en Tacuatí, de donde fue secuestrado por miembros del EPP el colono Franz Hiebert, hoy hace 13 días. La intención era traer imágenes del lugar del secuestro. Esta es la zona donde secuestraron a Franz. Acá vemos todavía lo que quedó, los rastros de donde quemaron la máquina que él estaba utilizando. Y más allá podemos ver la zona, digamos, más boscosa, que es de donde aparentemente salieron los integrantes del EPP, si es que se trata de ellos, para poder secuestrar al colono. Vamos a acercar nosotros un poco más. Ustedes pueden ver que, digamos, solamente pudieron salir de aquel lado. Esta es una zona que está totalmente despejada, zona de cultivo, obviamente. Este lugar es donde estaba la maquinaria que quemaron. Y acá, de esta zona boscosa, tuvieron que necesariamente haber salido los integrantes del EPP. Repito, si fueron ellos, todo hace suponer de que efectivamente fue así. Pero sobre todo, las impresiones de Peter Harber, tío de la víctima, y el primer colono que alzó la voz en reclamo por los magros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta en el combate al EPP. El hombre no quiso hablar, pero nos propuso mostrarnos lugares donde asegura que ya hubo intentos de secuestro antes de que ocurriera lo de su sobrino. Yo te dije bien, acá 4 veces casi fue un secuestro. Acá mismo. Porque si vos vienes acá de noche, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Era un puente pequeño bajo el cual había 2 o 3 ductos de agua. Lo que descubrimos allí y lo que sucedió después no lo esperaba nadie. ¿Es una persona? ¿Eh? ¿Hay una persona? Sí. ¿Dónde? Sí, yo he visto. ¿Sí? Der Menschenbahn. Sí. Der Menschenbahn. Tranquilo, Peter. Tranquilo. Yo te he visto, Sí, yo he visto. acá adentro vive la gente, los secuestradores. El hombre que casi bajó hasta la boca del ducto es Jacob Zacaría, líder de la colonia. Los hombres que estaban ocultos dijeron ser de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hola, ¿qué tal? Sí, ahora para eso. Sí, está apagado. ¡Ah! ¿Qué pasó? Nosotros estamos haciendo patrulla. Perdón. ¿Están haciendo patrulla? Nosotros estamos en una misión por acá, ¿no? Ah, ya. Sí, Vale. para eso, cámara, por favor. Ahora le aviso. Son de la Fuerza de Tarea Conjunta y se están haciendo patrulla. Ya pagamos. ¿Ustedes son de? La FTC. De la FED. Ah, bueno. Dale, será. Tranquilo. Lo que pasa es que parece que hay alguien ahí adentro. Con nosotros pensamos. Estamos nosotros venimos a controlar toda esta parte. Ah, esta zona. Sí, papá. Sí, no le vayas a grabar porque son del equipo. Dale, será. No te preocupes. No, tranquilo. Dale. Era imposible saber si decían la verdad. Llamamos a la policía. Te cuento, estoy en este... ¿Cómo se llama este lugar? En el cruce Tacuatí. Entrando unos 2 kilómetros. Entrando unos 2 kilómetros más o menos, ¿verdad? 3 kilómetros. Hay una zona donde hay como un puente y debajo hay un túnel. Hay un... ¿verdad? Bueno, resulta que nos dijeron que ahí está la gente que supuestamente le pasa provita a lo del EPP, ¿verdad? Nosotros estábamos grabando y salen 2 tipos de ahí. Están 2 tipos ahí. Me dicen que ellos son supuestamente de la Fuerza de Tarea Conjunta, que ellos están revisando el lugar. Yo no sé si es cierto. Lo que quería saber, comisario, si es cierto o si estos tipos en realidad son los que están escondidos para entregar la provista. No, si pueden enviar. Si pueden enviar a alguien, nos preguntaba, porque yo le estoy llamando. Pasan los minutos y la policía no aparece. Tampoco responde el vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta, el teniente coronel Víctor Urdapilleta. Le dejamos un mensaje. Hola, teniente coronel Luis Barreiro soy, de la tele.
quería comunicarme contigo porque tenemos una duda de acá en la zona de Santa Rosa. Si me puedes volver el llamado, por favor. Gracias. Han pasado más de 15 minutos desde el hallazgo. Los hombres quieren escapar, pero temen ser captados por las cámaras. Urdapilleta responde el llamado y me dice que no tiene información sobre algún operativo de las fuerzas de tarea conjunta en ese lugar. La conclusión inevitable es que no son quienes dicen ser. Ahora los colonos están convencidos de que son de la logística del EPP. Peter no soporta más la espera y sube a su camioneta a buscar personalmente a los policías. Enseguida vas a ver qué pasó después, pero quiero repetir cuál era el escenario en ese momento. Los colonos nos dicen, este es un lugar en donde en 4 oportunidades hubo un intento de secuestro. Nosotros sabemos que acá se suelen ocultar o los que entregan víveres o los miembros no activos del EPP. Nosotros no creímos mucho en la historia, pero fuimos hasta el lugar. Y cuando estábamos allí, Peter, que es el hombre que lo ven ahí, el colono, que es digamos, es un hombre bastante loco, porque él asomaba la cabeza, él dice, acá hay alguien. A este hombre que estamos viendo es Jacob, es el líder de la comunidad. El hombre estaba bajando, ya ni hablemos de la locura de nuestro camarógrafo, nuestro amigo Ricardo, que baja con la cámara hasta ver la boca del tubo. Lo único que sabíamos es que alguien estaba ahí abajo. Los colonos estaban convencidos que se trataban de integrantes del EPP o de la logística del EPP. Después de estar varios minutos intentando tomar las imágenes, esta gente se ve obligada a salir. Yo me encontré cara a cara con uno de ellos. Lo único que puedo decir eran personas, uno era menor, era muy joven, no parecía un integrante precisamente de las fuerzas de tarea conjunta. Ambos estaban de negro, descalzos, no tenían ningún distintivo en especial y lo único que tienen a decir, somos de la fuerza de tarea conjunta. Nosotros tapamos el rostro del hombre por si efectivamente se tratara de alguien del servicio de inteligencia. O sea, tampoco queremos obviamente perjudicar el trabajo, pero esto no es lo más importante. Van a enterarse después de qué ocurre y por qué decimos que esto es entender el miedo que vive la gente. En ese momento nosotros no sabíamos si ellos eran integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Cuando el teniente coronel Víctor Urdapilleta, estamos hablando del vocero de Tarea Conjunta, me responde finalmente y me dice, yo no tengo información de que haya un operativo en la zona. La conclusión a la que teníamos que arribar necesariamente es que no eran quienes decían ser. Habíamos esperado ya 15 minutos desde que llamamos a la comisaría, que está a solo 2 kilómetros, y todavía nadie llegaba. Finalmente, Peter Harder, el colono, que no es precisamente un hombre demasiado paciente, decide subir a su camioneta y él va a buscar. Y nosotros nos quedamos a aguardar en el lugar. Los hombres seguían en ese túnel, nosotros no sabíamos quiénes eran, no respondían de las fuerzas de tarea conjunta y la policía no llegaba. ¿Qué pasó después de toda esta historia? Te voy a contar en instantes. Hacemos una breve pausa y enseguida tenemos mucho más para compartir. Ya tuve que ir obligado a misa ya. Bueno, si te estás enganchando recién, te voy a contar la historia porque va a la segunda parte, que es realmente imperdible. Esto es vivir en el corazón del miedo, en la zona roja del EPP. Nosotros fuimos con un equipo de la tele, fuimos con los camarógrafos Ricardo Acosta y Raúl Caballero, que se portaron con un coraje increíble realmente. Estamos viendo imágenes de 2 hombres. ¿Cómo fue la cosa? Nosotros hablamos con algunos de los líderes de la colonia donde secuestraron a Franz. Hoy hace 13 días que secuestraron a este hombre. De este lugar lo habían secuestrado. Nosotros fuimos al lugar en donde se produjo el rapto. Allí el tío de Franz, un hombre que está harto de lo que está sucediendo, Peter Harder, nos dijo, yo les voy a mostrar dónde se suelen esconder los del EPP, dónde están ellos y no los quieren encontrar.
Fuimos hasta un lugar, un puente. Bajo ese puente había 3 ductos y nos decían, acá se suelen esconder. Y en ese momento descubrimos que efectivamente había personas en ese ducto. Los camarógrafos, repito, Ricardo Acosta y Raúl Caballero, ambos bajan y empiezan a tomar imágenes desde la boca del tubo, lo que le obligó a estos hombres a salir. Salen del otro lado y lo primero que nos dicen es, no, por favor no nos filmen, nosotros somos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo llamé a la comisaría que estaba a poco más de 2 kilómetros del lugar, apenas a 2 kilómetros del lugar. Supuestamente todo preparado porque hacía 10 días en ese momento se había producido un secuestro allí. Me comunico o le dejo un mensaje a Víctor Urdapilleta, estamos hablando del vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta. Pasaron 15 minutos y no llegaba nadie de la policía. Estábamos en el centro de la zona roja, estábamos diciendo que había personas que los colonos sospechaban que se trataban de los que entregan víveres a los del EPP o que son integrantes del EPP. 15 minutos y no pasaba nada. En ese momento se comunica conmigo Urdapilleta y me dice, nosotros no tenemos información de que haya un operativo en la zona. Es decir, la conclusión a la que teníamos que arribar entonces es que estos hombres no eran de la Fuerza de Tarea Conjunta, eran del EPP, eran delincuentes comunes. El que no soportó fue Peter. Peter tomó su camioneta y dijo, se acabó, voy a buscar a la policía yo. Y salió él raudamente a buscar a los integrantes de la comisaría que hasta el momento no se hacían presentes. ¿Cómo sigue esta historia? Esta es la segunda parte. Pasan otros 15 minutos interminables. No sabemos si son quienes dicen ser, no sabemos si son de la logística del EPP, no sabemos si tienen armas. Hay miedo, nadie lo dice, pero podemos oler el miedo. De pronto, los hombres bajo el puente ya no soportan la tensión y huyen. Uno de los hombres tiene una campera con la inscripción Fuerzas Especiales. Los colonos aseguran que es solo para despistar. Justo un momento después, Peter regresa con la policía. Los policías toman coraje y se meten a buscarlo. Es tarde, ambos desaparecieron. La presentación que preparamos en ese momento capta la tensión que había entonces. En esta zona nos decían los menonitas que supuestamente se escondía gente del EPP o los que le dan provistas al EPP. En este lugar acabamos de llegar con el equipo de la prensa y efectivamente había 2 hombres escondidos en este lugar. Después les vamos a mostrar las imágenes de estos 2 hombres. Estuvimos nosotros intentando entrar con las cámaras. Cuando salieron ellos se dieron cuenta que los hombres estaban de negro, descalzos, dijeron que era de la Fuerza de Tarea Conjunta, de ese lugar. A partir de eso empezamos a intentar comunicarnos con la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la policía. Se demoraron más de 30 minutos en llegar. Más de 30 minutos en llegar al lugar. Nosotros seguíamos acá solamente con el equipo de prensa y la gente de la colonia que vino hasta el lugar, que nos dijo que acá los íbamos a encontrar. Estábamos en este momento viendo cómo esta gente se iba, todavía no llegaba la gente de Fuerza de Tarea Conjunta. Les trajeron en ese interín víveres, les trajeron aguas de un comercio. No, supuestamente son de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero no había un equipo de las Fuerzas Armadas. No, en un vehículo comercial les trajeron botellas de agua. Los hombres salieron
salieron del lugar y huyeron hacia la espesura, dejaron las botellas de agua. Recién acaba de llegar un miembro de la policía, un miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta. En este momento ellos están intentando dar con estas personas, pero prácticamente están perdidas. Tal como nos decían los colonos, era cuestión de venir y buscar. Llegamos al lugar, miramos y efectivamente estaban estas dos personas ahí. Hablamos con el teniente coronel Urdapilleta, él dice que no tiene información de que haya gente de las Fuerzas de Tarea Conjunta haciendo algún tipo de trabajo en este lugar. Estuvimos esperando cerca de media hora para que llegue gente de la policía. Finalmente uno de los colonos fue en su vehículo a traer a la gente desde la comisaría. No llegaron hasta ahora los integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta, ya no hay rastros de estas dos personas, no sabemos quiénes eran, pero según la propia gente de la Fuerza de Tarea Conjunta, o por lo menos el teniente coronel Urdapilleta, dice que no sabe quiénes son estas personas. Esto acaba de ocurrir, señores. 30 minutos hace que estuvimos esperando, vinimos, revisamos y encontramos. Enseguida vamos a contarles más. Bueno, esto tiene una tercera parte, pero quiero que entiendan el momento que estábamos viviendo hasta allí. Nosotros teníamos una comunicación de Urdapilleta que nos decía: no tenemos información de que en ese lugar estén integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Teníamos la versión de los colonos que nos decían: acá intentaron en 4 oportunidades realizar un secuestro. Teníamos estos dos hombres que salieron, uno tiene una campera que dice tropas especiales. Yo le hice, en realidad no son fuerzas, tropas especiales dice. Los colonos aseguran que se pueden comprar esas camperas, que es la forma más fácil de poder tener algún tipo de tapadera si te pillan. La policía que llega, y esto es muy importante decirlo, llega porque fue a buscarlo el colono en su camioneta, si no, no llegaban nunca. Fue Peter el que toma la camioneta y va a buscarlos. Tengo que decir que los dos policías, que estaban por supuesto cagados en las patas como todos nosotros, porque eso es humano, se metieron igual. En ese momento era absolutamente imposible saber con qué se podían topetar. Los dos policías que llegaron, eran solamente 2 los que llegaron desde la comisaría. Ellos apenas les dijimos, se acaban de perder en la espesura. Estos hombres se metieron, cruzaron la alambrada y se metieron a la zona boscosa a buscarlos. Son los únicos que llegaron. Habían pasado, hicimos después los cálculos, 35 minutos desde que hicimos el primer llamado a la policía. 35 minutos desde que dejamos mensajes. Yo dejé mensajes al comandante Grau, al que está al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta, al teniente coronel Urdapilleta, que me devuelve la llamada 15 minutos después cuando encontró recién la comunicación, me dijo que tenía el teléfono con el sonido apagado. Y él me dice, nosotros no tenemos en este momento a ninguna persona haciendo ese trabajo allí, o no tengo información al respecto. Es decir, teníamos que suponer en ese momento que estas dos personas o eran delincuentes comunes o eran de la logística del EPP y se habían escapado en las narices de la policía y de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Repito, estábamos nosotros en el epicentro del último acontecimiento hasta ese momento. Señores, eran las 11 de la mañana. Hacía 10 días se había producido en esta zona el secuestro de Franz. A pocos kilómetros de allí fue el lugar de donde se habían llevado a Franz. Esta es la entrada a la colonia donde vive la familia de Franz. Allí estaban estos dos hombres, donde según Peter Harder, en 4 oportunidades hubo intento de secuestro. Les cuento que tengo el Twitter, ustedes pueden escribirnos a Luis Vareiro para dejarnos sus impresiones, para también sus preguntas. Hay una tercera parte de esto, hay todavía una conclusión, lo que pasó después y la cantidad de preguntas que quedan. Pero quiero volver a repetirte esto, imagina que estés ahí, que te encontrás con esta gente, que llamás a la comisaría,
que llamás a las fuerzas de tarea conjunta. Convengamos que cuando somos periodistas lo que llamamos la atención suele ser bastante más rápida. Convengamos en que el tener, digamos, cierto nivel ya de notoriedad como periodista también hace que la gente reaccione más rápido. O sea, si Luis Vareiro estaba esperando 35 minutos, ¿qué pasa si era Juan Pérez? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida te voy a mostrar, tercera parte, cómo concluye esta historia. Ya volvemos. Bueno, está reventando el Twitter en este momento. Voy a pasar enseguida a la tercera parte de cómo termina esta historia. Pero quiero volver a decir con esto, porque hay mucha gente que está hablando, los policías, cagones, que... No, señores, los dos policías que llegaron, es cierto, los tuvimos que ir a buscar. No tenían equipo para... A 2 kilómetros del lugar no tenían equipo. Los fuimos a buscar. Se metieron al lugar donde estas dos personas habían desaparecido. Nosotros no sabemos qué tenían ahí. Podían tener bombas, no sabíamos qué había. Eran solamente dos. O sea, nadie puede decir que coraje no tenían. Quiero los mensajes, voy rápidamente a esto. Dice, siempre se dijo que, valga la redundancia, estuvieron ahí nomás. Conclusión, es negocio no agarrarlos a los del EPP. Difícil de creer que fueron sin policías a una zona muy conflictiva sabiendo que estaban ahí. Bueno, si no querés creernos, no nos crea, querido. Pero en ese momento estaban mis dos camarógrafos absolutamente corajudos portando cámara, Ricardo Acosta y Raúl Caballero, nuestro corresponsal Lorenzo Agüero, y lo tenía por un lado a Peter Harder, que está loco como una cabra porque él estaba por meterse al túnel solo. Este hombre que ves ahí, el colono menonita que hace más de 45 años está en el país. Y el otro, este hombre gordito que ves ahí, él es Jacob Zacaría. Jacob estaba bajando a ver quién estaba en el túnel. Esos eran todos los que estábamos, era todo el operativo. Fuimos para filmar un lugar donde supuestamente hay riesgo. Jamás nadie se imaginó que íbamos a encontrar a estas personas. Eso no estaba en los planes, en absoluto. Te puedo asegurar que si me plantean, vamos a ir a grabar a los del EPP, no me voy ni en pedo. Nadie se esperó encontrar a esta gente y tampoco podemos decir que eran del EPP. Enseguida vas a ver la conclusión de esto. Bueno, te leo rápidamente algunos mensajes. Ayuda internacional es la solución. No son cagones, son cómplices. Es una vergüenza esto, hay que sacarlos a todos, dice Gustavo. María Domaniski, es que esa es la realidad. Siempre son policías de bajo rango los que les persiguen. Otro dice, si quieren atraparlos, dejen de darle más dinero a la farsa de tarea conjunta. Traigan especialistas. Vidal Román dice, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de una vez ya les encontró a los del EPP. Bueno, gracias por el rango. Ramón dice, no tienen armas los que corrían. No, nosotros no les vimos armas. De hecho, los menonitas insistían en que estos eran de la logística del EPP. No sabemos si podían haber dejado armas allí. Espectacular el programa, pero no te arriesgues tanto. Lourdes Colmán dice, no sé si reír o llorar con lo que veo. Una cosa es sospechar la falta de voluntad de la Fuerza de Tarea Conjunta y otra es ver que no hacen un... Diego dice, creo que ya no quedan dudas de que el EPP es la gallina de los huevos de oro. Unos cuantos cretinos están repartiendo el dinero. Fabián Baruja dice, ante la grave denuncia tendrían que ir al toque un equipo comando. Jorge Mendieta dice, Luis, siempre se dijo que valga, esto ya estaba, dice Chelo, es difícil de creer que fueron sin policías. Gustavo, se nota la incapacidad del trabajo de la gente de tarea conjunta. Vero Becker, te felicito, hay que tener agallas, fuerza y ojalá termine lo del EPP. Marta dice, después se quejan de que la población no colabora. Bueno, así son algunos de los mensajes. Está Diego Martínez, está en el lugar, él está ahora en Tacuatillo, ¿verdad? Está en la zona de San Pedro donde se produjo el último secuestro. Quédense ahí porque van a ver enseguida la conclusión de esta historia, cómo termina y por qué yo insisto, estuvimos en el corazón del miedo. Y es un ejemplo de cómo vive esta gente hoy en el norte del país. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? El gusto de saludarte a través de vos a todos los televidentes de Bacononda. En lo que hace a donde estamos ubicados, Santa Rosa de la Guaraíz, que es un distrito del departamento de San Pedro, a unos kilómetros del sitio donde se produjo este viernes a la 1 de la tarde
este nuevo secuestro y que afecta a la comunidad menonita. Entre el viernes, el sábado, el domingo, hasta hace unas horas atrás, hicimos un recorrido como medios de comunicación, hemos hablado con la Fuerza Tarea Conjunta. Vamos a escuchar lo que dice el teniente coronel Víctor Urdapilleta en un instante para señales. Así también hemos hablado con el hermano Cornelio, que fue lamentablemente víctima de este secuestro. Hemos hablado también con un perito de la Policía Nacional que nos va a detallar acerca de los 11 disparos que dieron contra esta máquina cosechadora que a propósito estaba siendo conducida por el padre, quien se salvó de milagro, porque incluso uno de los disparos afectó lo que sería la visera del kepi que tenía puesto. Él logró huir, más no el hijo, que se van cumpliendo ya casi 3 días de su secuestro y es el 5º en poder del ejército del pueblo paraguayo. Hablamos también con algunos pobladores que decían: queremos prueba de vida, queremos trabajar en paz, queremos que el EPP nos haga esto, Luis. Tantos testimonios que fuimos recogiendo en estos 3 días por la zona de San Pedro. Bueno, después vamos a volver contigo ya desde el programa de Germán, por supuesto, para tener, digamos, todas esas expresiones de la gente allí. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, ¿cómo terminó esta historia? Repito una última vez, vamos a hablar con los colonos. El tío de Franz, hasta ese momento era el último hombre secuestrado, el jefe de la colonia, el líder de la colonia, Jacob, mis 2 camarógrafos, 2 tipos corajudos, nuestro corresponsal en la zona que también se fue y arriesgó el pellejo. Fuimos a preguntarles qué opinaban de todo lo que está, qué sentían, queríamos por lo menos transmitir sentimientos. Terminamos sintiendo el miedo que siente esta gente. ¿Cómo? Nos dijeron: vamos al lugar en donde nosotros creemos que se suelen esconder, un puente. Fuimos allí. Según Peter, hubo 4 intentos de secuestros en ese lugar. Nosotros bajamos al lugar, llegamos hasta el lugar y de repente fue Peter el que dice: acá hay alguien. Yo digo: no, esto no puede ser. Sí, acá hay alguien oculto. Empezaron a bajar con las cámaras y efectivamente había 2 hombres vestidos de negro. 2 hombres que dijeron ser de la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo pedimos borrar el rostro por si esto fuera cierto, para no ponerlos en riesgo. Pero el hecho concreto es que Víctor Urdapilleta, que después de 15 minutos me responde la llamada, me dice: nosotros no tenemos ningún operativo en el lugar. La comisaría a la que llamamos, 15 minutos habían pasado y tampoco acercaban a nadie. Finalmente fue el propio colono, Peter, el que fue en su camioneta a buscar a 2 policías. Antes de que llegaran, estos 2 hombres ya no pudieron soportar la tensión y huyeron. Les mostrábamos la imagen de los 2 hombres huyendo y escapándose en la espesura. Después de que se escaparan, minutos después, es que llegaron los 2 policías. Estos 2 policías se metieron, no pudieron encontrarlos. Hasta ese momento lo único que sabíamos nosotros, la única información que teníamos es que estas dos personas no estaban identificadas, por lo menos por Urdapilleta, como alguien que estuviera haciendo un operativo en el lugar. ¿Cómo concluye esta historia? Vamos a la tercera parte. Finalmente, casi 40 minutos después del hallazgo y 10 desde que escaparon, llegan los de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Qué pasó, Paita? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué problema hay? Acá estaban los secuestradores acá dentro, me fui a buscar policías de todo. Mira, supuestamente eran de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos dijeron, descalzo, vestido de negro. Yo le llamé al teniente coronel Urdapilleta y me dice: yo no tengo ninguna información de que tengamos gente ahí. Estuvimos acá esperando, finalmente los tipos salieron de ahí y huyeron hacia la espesura. Tuvimos como 40 minutos. Nos animaron a salir porque nosotros estábamos acá. Ahora la versión es que los hombres sí eran de inteligencia. El propio comandante de la fuerza, Héctor Grau, me llama y me asegura que estaban en un operativo especial. Los colonos no le creen.
Para ellos es una mentira para ocultar el bochorno de que los hombres hayan sido descubiertos por ellos mismos y con cobertura periodística y que hayan escapado en las narices de las fuerzas de tarea conjunta por demorarse más de 40 minutos en aparecer. Lo único que podemos afirmar es que si eran del EPP y tenían armas, todos estaríamos muertos. La ayuda llegó entre media hora y 45 minutos después, pese a estar a 2 kilómetros de la comisaría, a 3 del local de las fuerzas de tarea conjunta y en medio de la colonia de la que habían secuestrado a un hombre hacía solo 10 días. El policía fue muy claro sobre lo que podemos esperar si nos topetamos con el EPP. ¿Y por qué se escabulleron así como cuatro ahí? ¿Por qué? No. Bueno, de hecho ya nosotros cumplimos nuestra parte, señor. Sí. Ya vinimos junto a ustedes. Nosotros somos Se dieron cuenta Nosotros somos hicimos incursión. lo más rápido posible al llamado. Se dieron cuenta cómo hicimos incursión. No tiene patrulla, ¿verdad? No tenemos. Ya vieron cómo estamos. Tenemos pésima condición de nuestra patrulla. De igual manera se agradece. Muchas veces tenemos que andar así también para... Ni 6 kilómetros estamos de este lugar. 2 kilómetros máximo. Le voy a dar una recomendación. Si es que llegan a ver personas así, el negro, como dicen así, en medio de esta llanura, váyanse nomás rápido, no se queden. Ya sé que el trabajo de ustedes es informar, háganle una toma máximo, pero después ya saben cómo es la situación acá, arriba. Esto ocurrió a las 11 de la mañana. 2 horas después, a 10 kilómetros de ese lugar, secuestraban a otro colono. El comandante Grau me llamó varias veces, me insistió una y otra vez que ellos efectivamente eran de la Fuerza de Tarea Conjunta. Me dijo cosas que no voy a contar, por supuesto. Los colonos no le creen. Lo que me dicen ellos, y no deja de tener mucha lógica. Si vos estás en las Fuerzas de Tarea Conjunta, si estás en la coordinación del trabajo que se está haciendo en esta zona, y llega un grupo de periodistas de la capital y conversan con los colonos, con las personas a las que supuestamente estás defendiendo. Y esas personas le dicen a los periodistas, todos saben dónde se ocultan los del EPP. Y van a un lugar y encuentran a 2 hombres que son de la logística del EPP, que son delincuentes comunes, y que se escapan esos hombres porque el equipo llega 40 minutos después. ¿Qué harías? ¿Reconocerías que eran de la logística del EPP, que eran criminales comunes? ¿O dirías que eran de la Fuerza de Tarea Conjunta? Eso a veces se llama control de daños. Yo le quiero creer a Grau, le quiero creer. Pero lo cierto es que pasaron 45 minutos hasta que apareciera alguien. En el corazón del miedo, en el lugar donde se produjo un secuestro, se había producido hacía 10 días. Era un periodista conocido el que estaba llamando. Y se demoraron 45 minutos en aparecer. Si eran los del EPP, si tenían armas, probablemente yo no estaba haciendo este programa. Vamos a hacer la última pausa. Ya volvemos. Bueno, un par de cosas que les tengo que contar. Uno, cuando estábamos nosotros allí aguardando que
apareciera la policía o las fuerzas de tarea conjunta, aparece un vehículo comercial de una casa comercial que conocen los colonos y que recibe normalmente pedidos para entregar provisiones. Un hombre que es conocido de ellos, que es un empleado de la tienda comercial, bajó y acerca agua, víveres, creo que era picadillo, ese tipo de cosas. ¿Las fuerzas de tarea conjunta se entregan los víveres así? ¿En un camión comercial de una empresa cualquiera? ¿De una persona que no sabía quién había hecho el pedido? Ese es el hombre de la remera azul que ustedes ven. No quisimos involucrarle porque es alguien a quien seguramente le van a hacer preguntas en la investigación que se tiene que abrir. También me preguntan por qué no mostramos la cara del hombre que salió, porque grabamos un rostro. Porque si fuera cierta la versión oficial y se trata de alguien de las tropas especiales, nosotros tampoco queremos poner en riesgo a nadie. Ahora, ustedes los están viendo. ¿Les dan la impresión de que se traten de dos integrantes de las fuerzas especiales? Estaban descalzos, no tenían, o por lo menos no vimos que tuvieran armas, y estamos contentos de que no hayan tenido armas. No vimos que tuvieran equipos de radio, no vimos que tuviera ningún tipo de elemento que uno supondría debe tener una persona que forma parte de un equipo de las fuerzas especiales. Voy a repetir la segunda parte porque me piden qué es la clave en todo esto, señores, porque fueran del EPP o fueran de un equipo especial de las fuerzas de tarea conjunta, el hecho es que durante 45 minutos en el corazón de la zona roja, nosotros como ciudadanos no tuvimos ninguna respuesta, ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Me piden que repite la segunda parte. La segunda parte se registra cuando el colono Peter, harto de esperar, decide tomar su vehículo y buscar a la policía. Habían pasado ya 15 minutos desde que descubriéramos a estos hombres bajo el puente y pidiéramos algún tipo de auxilio. Repitamos la segunda parte, así lo vivimos nosotros. Pasan otros 15 minutos interminables. No sabemos si son quienes dicen ser, no sabemos si son de la logística del EPP, no sabemos si tienen armas. Hay miedo, nadie lo dice, pero podemos oler el miedo. De pronto, los hombres bajo el puente ya no soportan la tensión y huyen. Uno de los hombres tiene una campera con la inscripción Fuerzas Especiales. Los colonos aseguran que solo para despistar. Justo un momento después, Peter regresa con la policía. Los policías toman coraje y se meten a buscarlo. Es tarde, ambos desaparecieron. La presentación que preparamos en ese momento capta la tensión que había entonces. En esta zona nos decían los menonitas que supuestamente se escondía gente del EPP o los que le dan provistas al EPP. En este lugar acabamos de llegar con el equipo de la prensa y efectivamente había dos hombres escondidos en este lugar. Después les vamos a mostrar las imágenes de estos dos hombres. Estuvimos nosotros intentando entrar con las cámaras. Cuando salieron ellos se dieron cuenta que los hombres estaban de negro, descalzo, dijeron que era de la Fuerza de Tarea Conjunta, de ese lugar.
A partir de eso empezamos a intentar comunicarnos con la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la policía. Se demoraron más de 30 minutos en llegar. Más de 30 minutos en llegar al lugar. Nosotros seguíamos acá solamente con el equipo de prensa y la gente de la colonia que vino hasta el lugar, que nos dijo que acá los íbamos a encontrar. Estábamos en este momento viendo cómo esta gente se iba todavía, no llegaba la gente de Fuerza de Tarea Conjunta. Les trajeron en ese interín víveres, les trajeron aguas de un comercio. No, supuestamente son de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero no había un equipo de las Fuerzas Armadas, no. En un vehículo comercial les trajeron botellas de agua. Los hombres salieron del lugar y huyeron hacia la espesura, dejaron las botellas de agua. Recién acaba de llegar un miembro de la policía, un miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta. En este momento ellos están intentando dar con estas personas, pero prácticamente están perdidas. Tal como nos decían los colonos, era cuestión de venir y buscar. Llegamos al lugar, miramos y efectivamente estaban estas dos personas ahí. Hablamos con el teniente coronel Urdapilleta, él dice que no tiene información de que haya gente de las Fuerzas de Tarea Conjunta haciendo algún tipo de trabajo en este lugar. Estuvimos esperando cerca de media hora para que llegue gente de la policía. Finalmente uno de los colonos fue en su vehículo a traer a la gente desde la comisaría. No llegaron hasta ahora los integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Ya no hay rastros de estas dos personas. No sabemos quiénes eran, pero según la propia gente de la Fuerza de Tarea Conjunta, o por lo menos el teniente coronel Urdapilleta, dice que no sabe quiénes son estas personas. Esto acaba de ocurrir, señores. 30 minutos hace que estuvimos esperando. Vinimos, revisamos y encontramos. Enseguida vamos a contarles más. Bueno, y después viene la historia. El general, el teniente coronel Grau, creo que es teniente coronel, ahora no estoy cambiando el rango, pobre, me asegura que son de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Yo no puedo saber eso. Tengo que creer, necesito creer en las autoridades. Pero lo cierto y lo concreto es que si nosotros éramos colonos que estábamos en ese momento ante integrantes del EPP, las autoridades, las fuerzas de protección del país, el Estado, se demoró 45 minutos. Para entonces, o estábamos muertos o estábamos secuestrados. Germán, ¿qué tal, Germán? Patricia, ¿cómo están? Buenas noches, Luis. Buenas noches. Ya estamos listos acá para compartir. Vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de fútbol. Algo que nos hizo muy feliz el último jueves y estamos seguros nos habrá también feliz el próximo martes, Luis. Bueno, fantástico. Ya te dijo entonces, Germán, gran abrazo. Y bueno, la gente sigue enganchado contigo, por supuesto. Gracias, Luis.